Bienvenidos. ¿Cómo estás? Soy Carla Zavala y este es tu programa, Una sopa de la vida diaria, donde cuento historias de la vida real al mismo tiempo que cocino deliciosos platillos. En este episodio te voy a contar del desánimo que sentí al intentar abrir el canal años atrás. Al mismo tiempo cocinaremos un platillo delicioso, un desayuno salvadoreño, frijolitos refritos, 2 huevitos con la yemita tierna en una camita de salsa guisadita, con un panecito y cafecito. Por eso de que las penas con pan son buenas. Ven, vamos juntos, mitiguemos este desánimo al mismo tiempo que cocinamos. Vamos. ¿Sabías que el desánimo puede ser tratado de varias formas? Acepta la situación. Está bien no sentirse bien. Acepta que las cosas no siempre están bajo tu control. Practica técnicas de relajación, meditación, yoga, respiración. Ora, dedícale tiempo a Dios. Bueno, estamos aquí con los ingredientes. Tenemos 4 jitomates, 3 chiles serranos, cilantro, chile morrón o chile verde, cebolla blanca y cebolla morada, unos frijolitos, el pan que yo utilizo. A mí me gusta el virote y es lo que más se le asemeja. Lo pongo a tostar y queda muy rico. Y los huevitos. Como ven, el chile me sobró de la semana, la cebolla me sobró de la semana. Aquí tengo cebollita que ahí va quedando. Si no tienes algún ingrediente, si no te gusta algún ingrediente, tú puedes cambiar a la receta como tú quieras. Voy a darle una enjuagadita a las cosas que necesitan enjuagarse. Me faltó decirles del jugo de medio limón y sal, así que vamos a empezar a cortar nuestra cebollita, a nuestros jitomates, todo lo vamos a picar finito para hacer una salsita. En El Salvador se llama salsa chismol y ellos le ponen esto. Para nosotros sería un pico de gallo o una salsa huevona, es lo mismo. Si les queda salsita huevona que hicieron algo y les quedó ahí para que no la tiren, esa la pueden guisar para hacer la salsita para estos huevitos. De hecho, la salsita con este chile le da otro sabor y a mí me encanta. Les voy a platicar. Cuando intenté abrir el canal hace muchos años atrás, para el 2012 me voy yo a México. Regreso a México. Vivía acá en Estados Unidos. Mi papá se puso malo y acababa de pasar por un divorcio. No estaba muy bien, ¿verdad? Que digamos. Pero con el pretexto de que mi papá se pone malo, regresamos a México. Agarro las cosas que teníamos en el departamento donde vivíamos, las subo a la camioneta y mi hija y yo emprendemos un viaje de regreso a mi ciudad natal. Mi hijo ya estaba en México. Hicimos toda esa travesía ella y yo solas. Fue muy bonito, recibimos muchas bendiciones en el camino. Pues estando allá dije yo, ¿cómo voy a hacer para poder mantener a mis hijos, verdad? Poder pagar escuelas, todo lo que conlleva la vida. ¿Y qué sabía hacer yo? Pues uñas postizas. Ya había tenido mi salón allá y había tenido bastante éxito. Siempre me ha gustado y siempre he estado al pendiente de lo que pasa con el mundo de las uñas. Pues abro mi salón y ya estando ahí, para volverlo a clientar y volver a que la gente se dé cuenta de que estás de regreso, pues toma tiempo. Y yo acá en Estados Unidos veía a una muchacha que se llama Robin Moses. Ella es una artista, hacía uñas y trasladaba su arte a las uñas. Eso me parecía fascinante. Yo me la pasaba viendo sus videos pensando que un día podía ser yo lo que ella. Y decía, abran su canal de YouTube. Ustedes lo que han aprendido conmigo lo pueden transmitir. Cada quien enseña de su manera. Yo solo la oía. Acá en Estados Unidos yo no tenía mi licencia, así que no podía comprar nada profesionalmente. Y así quedó. Yo me fui a México y comienza esa idea en mi cabeza. Pues abre un canal aquí de uñas, explica lo que aprendes. Lo único que ella pedía es que dijeran su nombre, dónde había aprendido uno lo que estaba enseñando. Y empecé a buscar en México blogs y canales de YouTube. Y había, pero muy poca comunidad
comunidad que había no era muy grande. Y me encontré una comunidad de mujeres hermosa, que decían que ahí estábamos las mujeres para ayudar a otras mujeres, que abriéramos nuestros canales, que nos animáramos, que compartiéramos, que estaban ahí para ayudarnos en lo que ellas pudieran. Y yo dije, wow, esto está padrísimo. Pues animada por lo que decían las muchachas y animada por lo que decía Robin Moses, dije yo, pues no soy tan mala, vamos a abrir ese canal. Y comencé ahí a hacer mis pininos e intentar abrir el canal. Mi sueño hecho realidad, dije yo, mujeres ayudando mujeres, y si algo se me atora en este canal, pues ellas me van a ayudar, están diciendo que pueden, ¿verdad? Comencé súper activa en la comunidad, pues súper activa viéndolas, lo que hacían, los comentarios, emocionada yo, pensando que iba a poder abrir el canal o que tenía las ganas necesarias para abrir el canal. Y un día, estando viéndolas, me motiva la pared de esta muchacha, muy bonita, una pared blanca con un árbol, y yo veo eso y dije yo, esa pared está muy bonita y puede ser producto de admiración en arte de uñas. Dije yo, la voy a transferir a una uña. En ese tiempo yo estaba haciendo el intento de hacer lo que hacía Rose, pero como ella nos daba los datos de las cosas que tenía y compraba acá en Estados Unidos, pues estaba yo haciendo como inventos, comprando pinturas de unas, de otras, esmaltes de unos, de otros, a ver qué funcionaba. Y hago esta uña toda blanca con unas hojitas negras. A mí me encantó, yo estaba súper orgullosa. Una, de que yo lo había hecho, ¿verdad? Otra, de que dije, esto está padre, puede gustar. Vamos a mostrarles esta uña a todas, a ver qué me dicen. Qué padre que pudiste hacer eso. Qué sé yo estaba emocionada. Al chilito le vamos a quitar sus venitas. Como esto se está moviendo mucho, este es un truquito. Vamos a ponerle un trapito abajo. Pues vamos a seguir picando el morroncito en cuadritos pequeños. Cada quien cocina como le da la gana. Cada quien hace las cosas como se le hacen más fáciles, más prácticas. Con lo que tiene en el refrigerador, no ocupa andar uno saliendo a comprar porque me hace falta algo para la receta. Con lo que hay, y es una receta nueva. Los parto en 4, por la mitad y por la otra mitad. Por la mitad y por la otra mitad, y vamos a hacer lo mismo. Cuadritos pequeños. Aguas con agarrarse los ojos después porque sí quedan enchilosos. Creo que el trapito no sirvió. El cilantro no me gusta darle más que una pasada, si acaso otra por encimita. Si se fijan, lo corto con todo y los palitos. A veces me quedan los palitos muy enteritos, y aquí donde estaban los palitos le doy otra así. Pero nada más, así me encanta. Le vamos a poner sal y le vamos a poner limón y ya está. También es súper importante que identifiquemos nuestras emociones y pensamientos. ¿Qué es lo que está drenando nuestra energía? Cambiemos nuestros pensamientos negativos por unos más positivos. Practiquemos la gratitud. Agradezcamos por todo lo que tenemos. Acostumbrémonos a dar gracias a diario. Busquemos nuevas ilusiones, ideas para nuevos proyectos, objetivos que podamos alcanzar. Y subo la foto. ¿Y qué creen? Esta salsita, con lo que me gusta hacer cochinero, ya voló por ahí una zanahoria. Zanahorias, si ni estoy usando zanahorias. Óigame, eso de hablar y cocinar al mismo tiempo no está funcionando. Creo que voy a hacer la receta primero y después poner la voz encima.
porque o hablo o pico bien el jitomate. Bueno, con el medio limoncito tiene, yo no decía yo, ¿cómo voy a combinar el limón con los huevos en la salsa? Pero ¿qué me di cuenta? Cuando no tiene limón, esa salsa no sabe igual. Que los chefs sabrán que la combinación con el ácido y que no sé qué, no sé cuánto. Pues aquí está la salsita. Vamos a pasar a la estufa, la vamos a guisar. Es todo. Aquí tengo mi cazuela. Tengo aceitito que me sobró de ayer de unos taquitos dorados y no lo voy a tirar. Es aceite de aguacate, es carito y uno tiene que economizar, no somos ricos aquí. Ya tenemos aquí nuestra salsita y el aceite se está calentando. Voy a sacarla de los huevitos. Estas cazuelas las compré hace varios años en la Costco. No salieron tan buenas como lo que dicen que son. Estaba platicando con una compañera de trabajo y me dijo, pues devuélvelas. Díganme si quieren ahí en los comentarios, si quieren que haga un video de lo que le pasó a las cazuelas. Bueno, vamos a lo que nos truje, porque ya me ando yendo por allá como las cabras al monte. Les mentí. Tenemos que hacer los frijolitos primero. Los frijolitos los hago con manteca de puerco. Así que estos son frijolitos ya fritos que tenía ahí con manteca de puerco. Así que ya no les vamos a poner más aceite. Lo que yo hago para aflojarlos un poquito es ponerles agua. ¿Por qué agua? ¿Por qué no? ¿Con qué los cocinamos? Antes les ponía leche, pero ahora como está ahí la tetera todo el tiempo, pues es más fácil para mí. Les contaba. ¿Y qué creen? Pues todo bien, las muchachas me tomaron en sus manos y me ayudaron. Pues no, claro que no. Esa foto en esa página de YouTube o blog, ni recuerdo qué era, hace muchos años. ¿Quién se imagina lo que iba a pasar? Pues, ¿qué estaba haciendo sacrilegio? Comentarios malos, cómo me atrevía a copiarle. No entiendo mucho yo, a ver si no me meto en problemas, ¿verdad? Aquí por andar diciendo cosas que no debo. Y que si los copyrights y que no sé qué, no sé cuánto, o poner canciones o cosas que no deban. Bueno, ya veremos qué sucede. Con la buena de Dios, la chamaca nos invita a todos a que si nos gusta su pared, a que si nos gusta su pared, con gusto la podemos transferir a una uña. Válgame el Señor Santo, dije yo, hice mal, no hice mal, pero la verdad me sentí linchada, desanimada. Y dije, vaya, si yo tengo que abrir un canal donde diga que soy muy buena gente y que voy a ayudar al que no pueda y que somos una comunidad y después voy a tener que hacer esto, en lugar de corregir con amor, no quiero hacer nada. Y ahí quedó el canal en el año 2012. Unos años después, abro un cafecito, La Crepa, e hice un video donde mi hijo está haciendo una crepa. Yo ni creo que yo lo haya subido, el que lo subió fue él. Y como yo sabía manejar el Facebook, pues me metí a Facebook y ahí fue donde promocioné mi café, que por cierto tuvimos bastante éxito. Lo empecé a promocionar después en redes sociales, o más bien en Facebook nada más. Gente de Tlaquepaque, de Guadalajara, de Zapopan, que será una hora de camino, que hayan venido porque las vieron en el Facebook y veían los comentarios que había y les pareció bueno venir a conocer, pues eso me dejó una gran satisfacción. La cosa es que pues ese fue solo un intento, porque para el 2015 me habla mi hija y me dice, mamá, ¿estás sentada? Y le dije, ¿estás embarazada? Mamá, ¿estás sentada? ¿Estás embarazada? Dime, ¿qué tiene? Sí, es que voy a tener un bebé y bla, 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 bla. ¿Y qué creen?
que largo el café y largo todo y me regreso a Estados Unidos a ver crecer esa barriga, a ver crecer ese bebé. Y es el regalo más hermoso que Dios me ha dado. Ay, perdón. Sí, es una niña hermosa que trajo a mi vida mucho amor, que yo no sabía que tenía por ahí escondido, bueno, pero esa es otra historia. Y aquí estamos. Este es el tercer intento. Dicen que la tercera es la vencida. Yo no sé. La cosa es que tengo un nuevo enfoque. El canal no tiene nada que ver ni con la primera ni con la segunda vez que lo quise abrir. El canal esta vez lo único que pretende es servir a Dios. Y tras mis experiencias, que tú te puedas reflejar en ellas y veas que si yo pude, tú también puedes. Que no importa qué te digan los demás o si te van a ayudar o no te van a ayudar. Que no importa cuántas veces te caigas, cuántas veces te desanimes por lo que te dijo un amigo, por lo que te dijo un desconocido, por lo que te dijo un hermano, por lo que dicen tus papás. Mientras tú estés haciendo las cosas para bien y gloria de Dios, no creo que haya ningún problema. Mientras tú estés haciendo las cosas porque lo que quieres es hacer un bien o hacerte un bien, porque el estar aquí con todos ustedes y platicarles mis historias me llena, es una forma de sanar. Y sigo haciendo cochinero y no saben cómo odio el cochinero. Yo sé que soy una vieja neurótica, eso no se quita. Aprende uno a enfocar la vida diferente, a luchar diferente. Dice mi marido que si le pones sal abajo en la cazuela, no se pegan. A saber, dicen los salvadoreños. La cocina es que tú veas qué te gusta, cómo te gusta, qué le va a gustar a la familia o para quién vas a cocinar y sobre eso hacer la receta. Y si ya lo has intentado todo y no ha funcionado, busca ayuda profesional. Estoy segura que entre el psicólogo y de la mano de Dios podremos salir adelante. Te dejo Proverbios 20:24 para que tengas algo para meditar. Porque el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse, pero los impíos son derribados por la calamidad. Infinitamente agradecida de que hayas llegado hasta aquí conmigo, porque al final del día, cada cucharada cuenta una historia. Soy Carla Zavala y este es tu canal, Una Sopa de la Vida Diaria. No olvides de suscribirte, darle un clic a la campanita y nos vemos aquí en la próxima historia. No estoy segura que pueda subir historias cada 15 días, como les dije, pero les prometo que haré lo posible por subirlas cada que pueda. Adiós, bendiciones.